En esta temática trataremos sobre qué es una partición de disco y cómo están clasificados. El mantenimiento es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos, ya sea un disco duro, una memoria SSD o un CD o un DVD-ROM. Toda partición tiene su propio sistema de archivos, formato. Generalmente casi cualquier sistema operativo interpreta, utiliza y manipula cada partición como un disco duro físico independiente. A pesar de dichas particiones, está en un solo disco físicamente. Como ven, varias particiones extendidas, partición primaria. La división lógica de una unidad de almacenamiento, por ejemplo, un disco duro o unidad flash, en la cual se alojan y organizan los archivos mediante un sistema. Existen distintos esquemas para la distribución de particiones en un disco. Los más conocidos y difundidos son el MBR, Master Board Record y el GPT, UID Partition Table. El formato o sistema de archivo de las particiones, por ejemplo NTFS, no debe ser confundido con el tipo de partición, por ejemplo partición primaria, ya que en realidad no tienen directamente mucho que ver. Independientemente del sistema de archivo en una partición FAT, Extension 3, NTFS, etc., existen tres tipos diferentes de partición. No confundir el formato con el sistema. Son las divisiones crudas o primarias del disco. Solo pueden haber 4 de estas o 3 primarias y una extendida. Depende de una tabla de particiones, un disco físico o completamente formateado. Consiste en realidad de una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivo. Esta es la partición primaria. A este tipo de particiones se le llama primarias prácticamente cualquier sistema operativo que pueda detectarlas y asignarles una unidad y letra. En este podemos alojar el sistema operativo principal. Esto lo podemos hacer siempre y cuando el sistema operativo reconozca su formato o sistema de archivos, ya sea NTFS, FAT o Extension. La partición extendida es una clase especial de partición principal, ya que fue desarrollada para superar el límite de 4 particiones, que solo puede tener la partición principal. La partición extendida pues, es un contenedor en el cual se puede crear las particiones lógicas necesarias para alojar la información. Con una partición extendida podemos tener varias unidades lógicas, como pueden ver en pantalla. La partición extendida en sí no contiene datos ni tiene asignada una letra de unidad, pero las particiones lógicas dentro de la partición extendida pueden contener aplicaciones y datos, y tienen asignadas letras de unidad, una porción de un disco básico que puede contener las unidades lógicas. En fin, una partición extendida puede tener varias unidades lógicas. Una partición extendida se usa para tener más de 4 volúmenes en un disco básico. Un disco básico puede contener hasta 4 particiones principales o 3 particiones principales más una partición extendida. Partición extendida se puede dividir aún más en 32 unidades lógicas. Una partición extendida puede dividirse en varias unidades lógicas. Una porción de un disco básico que puede contener las unidades lógicas usa la partición extendida si se desea tener más de 4 volúmenes en un disco básico. Un disco básico puede contener hasta 4 particiones principales o 3 particiones principales más una partición extendida. Como pueden ver, la selección del disco duro puede dividirse en varias secciones como se está indicando en la gráfica. Una porción de un disco básico que puede tener esas unidades extendidas puede contener diferentes sistemas operativos, ya sea Linux, Windows, o puede tener en una unidad lógica, podríamos tener la información que necesitamos para que no vaya a afectar y pueda ser leída entre varios sistemas operativos. La partición lógica ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico del sistema de archivos, FAT32 NTFS Extension, y se le ha asignado una unidad, así como el sistema operativo reconoce la partición lógica su unidad de archivo. Como pueden ver, la unidad puede dividirse en varias partes. Linux impone un máximo de 15 particiones lógicas, incluyendo las 4 primarias, en discos SCCI y en discos IDE. En algunos sistemas operativos es aconsejable más de tener una partición para funcionar, por ejemplo, una partición de intercambio swap en los sistemas operativos basados en Linux, que sirve como archivo de paginación. En informática, el espacio de almacenamiento, también conocido como archivo de paginación o memoria virtual, entendido por la memoria RAM, es la zona del disco, un fichero de partición que se ocupa de guardar las imágenes de los procesos, ya que no puede mantenerse en la memoria física. A este espacio se lo suele llamar swap o en inglés intercambiar. Son espacios asignados solamente para eso. La mayoría de sistemas operativos modernos poseen un mecanismo llamado memoria virtual, que permite hacer creer que los programas que tienen más memoria que la disponible realmente. Como en realidad no se tiene físicamente toda esa memoria, algunos procesos no pueden ser ubicados en la memoria RAM. Más específicamente para hacer de intercambio.
El swap es un espacio de intercambio, que bien puede ser una partición lógica en el disco o simplemente un archivo. En lugar de utilizar espacio en la memoria RAM, el swap utiliza espacio en el disco duro para almacenar datos temporales, reduciendo así el uso de la RAM. Como pues una partición de tipo swap en un disco duro tiende a tener más información. La relación de las particiones. Cada disco duro constituye una unidad física. Sin embargo, los sistemas operativos no trabajan con unidades físicas directamente, sino con unidades lógicas. Esto quiere decir que podemos dividir un disco duro en, por ejemplo, dos particiones, dos unidades lógicas entre una unidad física y trabajar de la misma manera de dos discos duros, una unidad lógica para cada unidad física. Una de las ventajas de tener múltiples particiones es que podemos almacenar nuestros archivos en una partición, el sistema operativo en otra completamente separada. En caso de presentarse algún problema con nuestro sistema operativo, lo haga irrecuperable, nuestros archivos al estar en una partición separada no se ven afectados por la partición con un medio de almacenamiento externo de respaldo. Cada partición funciona como si fuera un disco duro independiente. La idea es que si solo se tiene un disco, se puedan tener dos sistemas operativos en él. Se puede dividir el disco en dos particiones. Cada sistema operativo utilizará su propia partición tal cual como se desea y no tocará la otra. Específicamente, el disco duro sin particiones tendría como comprar un disco duro para cada sistema operativo. Tampoco particionar aumenta la velocidad del disco duro. De hecho, puede producir un mayor desgaste en el mecanismo interno del disco, porque cuando se particiona un disco duro en dos, se crean dos áreas de trabajo, es decir, dos anillos concéntricos, siendo el anillo interior de la unidad C y el anillo externo generalmente la de la unidad D. Muchas gracias por la atención.